Presentación veremos la última parte de la unidad 6 y veremos algunas pruebas que en términos generales las podemos llamar de bondad del ajuste. Con estas pruebas queremos probar si los datos de una muestra se ajustan a una distribución específica. Esa distribución específica puede ser una distribución de los modelos teóricos que hemos visto, como la uniforme, la Poisson, la exponencial, la normal. Por ejemplo, en las pruebas paramétricas, los métodos aplicados se basaban en el supuesto de población normal, y un procedimiento adecuado para contrastar ese supuesto es la prueba de bondad del ajuste, aunque no es el único caso en que se puede aplicar. Veremos que también la prueba chi cuadrado, por ejemplo, puede ser utilizada para ver si se ajusta a una distribución que podemos llamar distribución de referencia. En primer lugar, veremos la prueba chi cuadrado de bondad del ajuste. Y en este caso se puede probar si la variable, entonces, se ajusta a una distribución especificada. Estas que habíamos visto de los modelos teóricos. Y se aplica en general cuando se dispone de una cantidad importante de observaciones. El procedimiento en general comienza con el planteo de la hipótesis nula. Y es que la variable, bajo estudio, tiene una distribución específica. Luego se toma una muestra aleatoria de la población objeto de estudio, se dispone de la variable y de las frecuencias observadas, en este caso representadas con n sub i, y luego se buscan las probabilidades asociadas con el modelo teórico planteado de que la variable asuma esos valores que han sido observados en el modelo teórico. Es decir, esas probabilidades corresponden al modelo teórico planteado para ese valor particular de la variable. Entonces, luego se calculan las frecuencias esperadas, las esperanzas de las n sub i, como el tamaño de la muestra por cada una de las probabilidades asociadas a cada valor de la variable. Tenemos que tener en cuenta los grados de libertad y en la prueba chi cuadrado, los grados de libertad estarán determinados por la cantidad de celdas, líneas u valores de la variable menos la cantidad de parámetros estimados menos un grado de libertad. Veamos un ejemplo. Se desea estudiar el ingreso de los clientes a un cierto hipermercado. Como se han presentado algunos problemas recientes en la asignación de personal, los administradores han solicitado que se les ayudara a programar los cajeros. El procedimiento propuesto se basó en un modelo matemático de filas de espera y solo podrá aplicarse si el número de clientes que llegan en un intervalo de tiempo específico se ajusta a una distribución de probabilidad Poisson. En consecuencia, antes de implementar el proceso de programación, se deben recolectar datos sobre el ingreso de clientes y hacer una prueba estadística para ver si es razonable una distribución Poisson para modelar el ingreso de clientes. Luego, entonces, definiremos el ingreso en términos de la cantidad de clientes que entran en la tienda durante intervalos de 5 minutos. Observemos que queremos ver si se trata de un modelo Poisson o se puede ajustar a un modelo Poisson y tomamos las observaciones o relevamos la cantidad de clientes que entran en intervalos de 5 minutos. Tenemos cantidad de éxitos por unidad de tiempo, como habíamos definido un proceso de tipo Poisson. Entonces, para el enunciado que hemos presentado, consideremos que estamos seleccionando una muestra de 128 intervalos de 5 minutos, supongamos en días hábiles y durante un periodo de 3 semanas, y se registró la cantidad de clientes que entran a la tienda durante intervalos de 5 minutos. Es decir, para cada intervalo de 5 minutos se registró la cantidad de clientes que entran.
Y al resumir los datos, se presenta la cantidad de intervalos de 5 minutos en los que nadie ingresó, la cantidad de intervalos con un ingreso, la cantidad de intervalos con 2 ingresos y así sucesivamente. Es decir, la cantidad de ingresos está registrado en la primera línea, que es la variable, y asociada la frecuencia observada para esos valores de la variable. Realizamos ahora la prueba de hipótesis. En la hipótesis nula, entonces, plantearemos que la cantidad de clientes que entran en la tienda en intervalos de 5 minutos se ajustan a una distribución Poisson. Y en la hipótesis alternativa, que la cantidad de clientes que entran en la tienda en intervalos de 5 minutos no se ajusta a una distribución Poisson. Fíjense que en este caso una consideración es que no está establecido a una distribución Poisson con un parámetro dado, porque si nos dijera el valor del parámetro al que queremos que se ajuste, lo plantearíamos también en la hipótesis nula. Planteamos seguidamente el nivel de significación y trabajaremos con un nivel del 5%. Para seguir con la prueba de hipótesis, tendremos que calcular el valor del estadístico observado, es decir, el chi cuadrado observado. Para ello, retomaremos los datos que teníamos presentado en el enunciado, donde teníamos a la variable número de clientes que entraban en intervalos de 5 minutos, que va desde 0 hasta 9, y la cantidad de observaciones para cada intervalo de 5 minutos asociada a esos valores de la variable. Entonces, lo que tendremos que hacer es estimar ahora el valor de lambda. Y recuerden que el estimador máximo verosímil era igual al sumatorio de los x sub i entre n. Pero en este caso tenemos una distribución de frecuencia, por lo tanto será x sub i por n sub i entre n. En la tercera columna estamos presentando entonces cada uno de los términos del numerador. Y es que hacemos entonces x sub i por n sub i. 0 por 2, 0, 1 por 8, 8, 2 por 10, 20 y así sucesivamente. La suma me va a dar el numerador para calcular el estimador máximo verosímil de lambda, es decir, lo que estamos calculando es el lambda sombrero. Y la cantidad de observaciones es igual a 128. Entonces, el valor de lambda estimado es 640 sobre 128 y tomaremos un lambda igual a 5. Entonces, lo que haremos a continuación es encontrar las probabilidades teóricas asociadas a 0, cuando x vale 0, x vale 1, x vale 2, todos asociados con un lambda igual a 5. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 con un lambda igual a 5, que lo podemos obtener a partir de un calculador de cuantiles o de probabilidades, como Infostat o el aplicativo, obtendremos que la probabilidad de que x sea igual a 0 con un lambda igual a 5 es 0,0067 para redondear. Cuando x es igual a 1 y tenemos un lambda igual a 5, la probabilidad es 0,0336 y así sucesivamente. Si sumamos las probabilidades que van desde 0 hasta 9, o sea, asociadas a los valores de 0 a 9, obtenemos que la suma me da 0,9682 aproximadamente. Sin embargo, para que sea la distribución de probabilidad completa, esa suma nos debería dar 1. Entonces, lo que consideraremos es que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10 con un lambda igual a 5, que serían los valores restantes, es igual a 1 menos la diferencia de las probabilidades que tenemos acumuladas hasta ahora. Es decir, que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10 va a ser igual a 0,0218. Una vez que tenemos en realidad las probabilidades asociadas a cada valor de la variable, podemos proceder al cálculo de las frecuencias esperadas. Es decir, con los datos que habíamos calculado antes, lo que calcularemos serán cada una de las frecuencias esperadas asociadas a cada valor de la variable. Y habíamos dicho que a eso lo hacíamos
multiplicando el tamaño de la muestra, n, que era 128, por cada una de las probabilidades. Y así obtenemos las frecuencias esperadas. Por ejemplo, la primera será 128 por 0,0067, nos da 0,8624. Y esa será la frecuencia esperada. Posteriormente habíamos dicho que una restricción que tenían las pruebas chi cuadrado era que las frecuencias esperadas debían ser mayores o iguales que 5. Entonces, donde no cumplan ese requisito, deberemos reagrupar las celdas. Entonces, fíjense que la primera vale 0,86, no alcanza el valor de 5. Y la segunda tampoco. Ahora, si la sumamos, la frecuencia esperada será 5,17. Por lo tanto, estamos cumpliendo ya ese requisito. Y lo mismo nos pasa con la última. Habíamos agregado una categoría más o una línea más, que era la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10. Sin embargo, ese valor no alcanza, cuando transformamos en frecuencia esperada, no alcanza al requisito que debemos cumplir. Tampoco la frecuencia esperada asociada a 9. Por lo tanto, sumamos también esas dos. Entonces, fíjense que teníamos de arranque 10 líneas. Agregamos una más para cumplir que la suma de las probabilidades sea igual a 1 y ahora nos quedamos con 9 categorías después del reagrupamiento. Y estas son las que se van a considerar para calcular los grados de libertad. Lo que señalaba recién queda reflejado en la primera columna, donde tenemos la variable. Entonces habíamos reagrupado las dos primeras categorías, entonces ahora tenemos 0 o 1 clientes, luego 2, 3, 4 y la última categoría con 9 o más. Las frecuencias observadas, por supuesto que también tenemos que realizar el reagrupamiento, entonces ahora para las frecuencias observadas sumaremos las frecuencias asociadas a 0 y las frecuencias asociadas a 1 para obtener la primera línea. Lo mismo pasa con la última. Las frecuencias esperadas, que redondeamos su valor, son las que obtuvimos anteriormente y ahora tendremos que calcular cada uno de los términos del estadístico observado, es decir, del chi cuadrado. Era la diferencia de las frecuencias observadas menos las esperadas elevadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Y es lo que hacemos en esta nueva columna. También esos valores ahí están con un montón de decimales, pero podrían ser redondeados. La suma de esa tercera columna, que es la que está en negrita, nos da el valor del chi cuadrado observado. Entonces, el chi cuadrado observado es 10,96. Veremos cómo se hace para efectuar el procesamiento con Infostat, aunque es bastante rústico y similar a lo que efectuamos en el ejemplo. A lo mejor lo que podemos hacer es evitarnos un paso de lo que hicimos recién. Pero para resolver el caso planteado seguiremos la siguiente secuencia. En primer lugar, nos vamos a la solapa de estadísticas. Dentro de la solapa de estadísticas escogemos inferencia basada en una muestra y posteriormente escogemos prueba de bondad de ajuste multinomial. La fundamentación de por qué se llama multinomial la tenemos en el anexo de la guía y les recomiendo que la vean para tener una noción y su justificación. Luego tenemos como primera opción cargar las frecuencias observadas para cada una de las categorías que hemos considerado y al lado las frecuencias teóricas de esas categorías. Es decir, los cálculos que hemos hecho recién para calcular el valor del chi cuadrado observado. Lo que hace es resolver y obtener las diferencias con el procedimiento que hemos visto y nos arroja que el valor del chi cuadrado es 10,97. Por cuestiones de redondeo no es idéntico al 10,96 que obtuvimos recién, pero es muy parecido. Y tenemos los grados de libertad asociados, que son los grados de libertad que nos quedaron luego del reagrupamiento. Recuerden que nos habían quedado 9 líneas
para obtener el chi cuadrado observado. Sí, 9 líneas para obtener el valor del chi cuadrado observado. Y los grados de libertad, entonces, serán la cantidad de líneas luego del reagrupamiento, que era el 9, menos un grado de libertad que perdemos porque la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a n, entonces la última no varía libremente, ahí restamos un grado de libertad, menos un grado de libertad que restamos por la cantidad de parámetros que hemos estimado, y habíamos estimado el valor de lambda. Entonces, nos queda el planteo de manera genérico que habíamos hecho al comienzo, K menos M o K menos P menos 1, K es igual a 7, P es igual a 1 y menos 1 me va a dar 9 menos 2, 7. Son los grados de libertad asociados. Nos arroja también, luego de picar sobre calcular, el valor de probabilidad asociado al valor del chi cuadrado observado y dos líneas o dos celdas de control donde la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a la suma de las frecuencias teóricas. Si no nos dan iguales, puede saltar una leyenda diciendo que las sumas no coinciden. Como señalaba recién, alternativamente se podría trabajar en lugar de hacerlo con las frecuencias esperadas, observen que se pueden cargar también las proporciones teóricas. Es decir, estas son las probabilidades que habíamos calculado con el modelo teórico planteado. Fíjense que lo que hemos marcado acá entonces son las proporciones esperadas del lado derecho. Estamos señalando qué es lo que estamos indicando en la segunda columna de la tabla. Y la salida es muy parecida a la que teníamos antes, también por cuestiones de redondeo, el valor del chi cuadrado varía. Pero acá la suma de las frecuencias observadas va a ser igual al tamaño de la muestra, mientras que la suma de las proporciones teóricas tiene que ser igual a 1. Los otros datos son análogos a los que vimos antes. Ya esto lo sabemos hacer bastante bien, pero si queremos calcular el valor del chi crítico, ¿sí?, a un nivel de significación del 5%, sabemos que nos vamos al calculador de probabilidades y cuantiles y escogemos chi cuadrado, habíamos dicho que trabajábamos con 7 grados de libertad, y la probabilidad acumulada hasta el valor del chi cuadrado crítico es 0,95, o la probabilidad de la cola que está asociada al alfa es 0,05. Cuando calculamos nos da que el valor de x, en este caso x es el chi cuadrado, es 14,06, que es con lo que establecemos zona de rechazo y zona de no rechazo. Tenemos todos los cálculos auxiliares como para plantear la prueba de hipótesis propiamente dicha con todos los pasos que hemos venido desarrollando hasta ahora. Planteemos la prueba de hipótesis propiamente dicha con los pasos que hemos convenido plantear hasta ahora, que considerábamos todos los elementos que intervenían en una prueba de hipótesis. Aunque, por supuesto, que se pueden plantear de distinta manera mientras que están todos los elementos que la conforman. La hipótesis, en primer lugar, planteábamos en la hipótesis nula que la cantidad de clientes que entran a la tienda se ajustaba a una distribución Poisson, a esto ya lo vimos. Y la hipótesis alternativa, que la cantidad de clientes no se ajusta a una distribución Poisson. Habíamos convenido trabajar con un nivel de significación del 5%, luego calculamos el chi cuadrado observado con todos los pasos que hicimos antes, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, y el chi cuadrado observado nos daba 10,96. A la regla de decisión basada en el chi cuadrado crítico, donde ese chi cuadrado crítico era un valor de chi cuadrado de una distribución chi cuadrado con 7 grados de libertad y tenía 0,95 de probabilidad acumulada de acuerdo al nivel de significación que habíamos fijado. El valor me da 14,06, entonces la zona de no rechazo estará conformada por todos los chi cuadrados, tal que chi cuadrado sea menor
o igual que 14,06 y la zona de rechazo conformada por todos los chi cuadrados, tal que chi cuadrado sea mayor a 14,06. Como el chi cuadrado observado es menor que el valor crítico, entonces diremos que con un nivel de significación del 5% no rechazo la hipótesis nula. Es decir, que la cantidad de clientes que entran a la tienda se ajusta a una distribución Poisson.